Estamos aquí en la casa de Vergara de Zanilla, muy contentos de compartir con él. Esta casa es muy especial, es una casa a la cual él llegó a los 40 años, ubicada en Vitacura, que tiene un bosque, y es un bosque maravilloso. Él es una persona muy especial, que yo conocí en agosto de este año. Nos hemos hecho muy amigos por su forma que tiene de ver la vida, por su forma conectada a la tierra, por su forma sensible. Para él la belleza es fundamental. La belleza, la libertad y la verdad. 3 palabras fundamentales para saber vivir en esta vida con profundidad y vivir realmente. Cuando estuviste en India, un gurú te dijo, en 3 años ocurrirá algo en su vida. ¿Qué fue lo que sucedió? 3 años, así fue. Tenía la obra de mi madre escribió toda su vida, desde los 14 o 15 años hasta los 70, el cuaderno diario de ella. Bueno, y tenía yo la obra completa. Entonces, en esos 3 años, sin percatarme de aquello de los 3 años que me habían dicho, leí la obra de ella. Y eso era. Eso que yo terminara de leer la obra completa, porque la obra no fue fácil, ¿eh? Creo que es importante el conocimiento, no solo desde un punto de vista humano, sino de la relación filial, ¿eh? Hijo, madre, madre con hijo. ¿Eh? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te sorprendió de tu madre que no había...? ¿Qué me sorprendió en ella? La profundidad espiritual de ella. Ella fue una persona vertebrada interiormente, valga el término, conforme a una visión creyente de la vida. Esa la vertebró. Fue muy consecuente, fue completamente consecuente. Por de pronto, 11 hijos, caramba, ya fue importante. Continuando con la madre. Tu madre fue muy importante en tu vida. Y en el libro dices, un hombre podrá decir se conoce a sí mismo si conoció íntimamente a su madre. Cuéntanos un poco de tu teoría acerca del vínculo madre-hijo. Claro, porque muerto mi padre, y yo vivía solo, le dije a mi madre, bueno, tú no puedes estar sola, yo tampoco, vente a vivir conmigo en esta casa. Y así fue sucedido, vivió durante 3 años. Y fue completamente inédita la relación de madre con hijo, fue completamente inédito. Porque me atrevo a decir, eran 2 enamorados, conviviendo, en el más puro sentido de la palabra. Y entonces, bueno, y de repente ella tomó la determinación de volar, irse. Fue fuerte el golpe, fue un golpe con mayúscula fuerte. Y ahí, en definitiva, comencé yo a entender qué profundo, qué importante, qué insoslayable es la relación madre e hijo. Insoslayable, lo queramos o no lo queramos. Entonces, cuando hay ausencia de la madre, pienso que puede haber un efecto negativo difícilmente de ser superado. Entonces se provocan en algunos, en muchos también, lo que yo llamo la orfandad biológica, orfandad de la madre, e incluso incluyendo la expresión de tipo sobrenatural o metafísica. En el caso concreto de mi madre, ella tuvo una vida espiritual muy fuerte, entonces por eso que pienso que la presencia física no solo vale de la madre, sino también la presencia espiritual. Y por eso mi madre, entonces, hasta el día de hoy está presente, porque el espíritu es el que jerarquiza la presencia de un ser humano, no solamente lo físico, sino que también lo espiritual. A los 40 años experimentaste una transformación, te replanteaste la vida. Llamas a esta experiencia vital caída del caballo. Explícanos por qué. Claro, no olvidemos lo que yo te decía anteriormente, el conocimiento mío bíblico. El primer texto, en definitiva, que yo leía, continuaba leyendo, como lo digo hasta el día de hoy, fue el texto bíblico. Y ahí se narra, por ejemplo, entre los personajes bíblicos, la presencia de Saulo. Saulo es
Pablo de Tarso, que fue apóstol de Jesús de Nazaret. Y hubo una conversión en él. Él era, aparte de ser judío, era ciudadano romano, era un hombre importante. Tenía 2 títulos. Aparte de su calidad humana, objetivamente era un hombre que tenía peso histórico. Bueno, y este hombre persiguió a los que no pensaban como él, y fundamentalmente a los que seguían a Jesús de Nazaret, a los cristianos. Persiguió a los cristianos. Y según se cuenta, narrado en los Hechos de los Apóstoles, Pablo, en camino de Jerusalén a Damasco, dirección Damasco, a perseguir a los cristianos, a tomarlos presos para traerlos a Roma y juzgarlos como contrarios al poder político o religioso. Bueno, ocurre que él tuvo una visión, un golpe extraordinario, cayó del caballo, un golpe de tipo metafísico completamente, cae del caballo, y según la tradición cuenta que una voz le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él pregunta: ¿quién eres tú? Yo soy aquel que tú persigues. Yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Pablo cayó del caballo, quedó ciego, lo tuve que llevar como un niño. En la mitad del camino de Jerusalén a Damasco fue llevado como un niño y durante 3 días estuvo ciego. Recupera la vista después y ahí se transforma. En vez de ser perseguidor de los cristianos, fue perseguido por sus aláteres israelitas. Y después fue juzgado en Roma y bueno, murió en las formas como se sabe que murió, por su causa, por la causa por la cual él daba su vida. Entonces esa imagen de la caída del caballo, si bien es cierto que a Pablo le ocurrió antes de los 25 años, en lo mío fue como a los 40 años. Todo lo que había sucedido hasta esa edad mía era como, haz cuenta tú, como una tradición. Venía de una familia que eran religiosos, pero no había sido una adhesión voluntaria, integral, sino que puramente una tradición, respetable sin lugar a dudas, pero que yo no había tomado una determinación, no era voluntad propia, ya conquistada por uno, para decir, bueno, ¿me pertenece esto o no me pertenece? Entonces, esa caída del caballo fue también no solamente en términos reales, sino en términos simbólicos. O sea, fue una toma de conciencia de mis propias posibilidades. Yo he vivido de prestado, ahora no, yo asumo mi propio rol de ser humano que tiene capacidad para pensar y discernir. Y muy buena la introducción tuya, esos 3 o 4 presupuestos míos que fueron permanentes: belleza, libertad, y la otra era belleza, libertad y verdad. Regada, las 3, por amor. Eso faltó. Eso ahí está completo el cuadro. O sea, la presencia del amor es la que informa, nutre a estas 3 o 4 postulaciones fundamentales: belleza, verdad y libertad. Si yo pinto, puedo hacer en mi obra una obra maestra, pero las obras maestras, obras de arte, no son necesariamente bellas. Toda belleza es obra de arte, pero no toda obra de arte es belleza. En Florencia hiciste una reproducción del cuadro de Rafael Magdalena Doni y la llamaste la Anti-Gioconda. ¿Por qué? La Anti-Gioconda. Sí. Claro, esto es un poco imaginación mía, supongo yo. Rafael, admirador del maestro Leonardo da Vinci, Rafael supo que el maestro estaba ejecutando una obra magna, que era la Gioconda, la esposa de Gioconda. Bueno, entonces quiso él conocerla, y le costó, pero joven, insistente, logró surrepticiamente entrar al atelier del maestro y vio el trabajo y le pareció notable. Entonces, esto es imaginación mía, dijo, voy a hacer yo lo mismo del maestro, pero lo inverso.
si la Gioconda tiene una sonrisa, yo voy a ser una mujer sin sonrisa. Y así todo, la inversa de lo que el maestro. Si el maestro pintó a la Gioconda sin ninguna alhaja de ningún orden en las manos, en las orejas, sin ninguna pintura, totalmente diáfana, yo voy a pintar lo contrario, con alhajas en las manos, con de todo, pintadas, ojos, labios, pelo, de un cuanto hay. Y lo logró. Es más grande el cuadro, las manos de ella están con anillos de todo. La Gioconda no tiene nada, las manos libres. En todos tus viajes siempre pintaste paisajes, pintaste personas y siempre está presente la luna. ¿Por qué? ¿Por qué está presente la luna? ¿Cuál es el sentido, el símbolo? Tengo varias respuestas, no es una. Y ahora se me ocurre, y ahora creo que va a ser la primera vez que me escucha. Desde siempre, ¿cuántos años? 5, 6, 7 años. Yo me asomaba, con insomnio que fui. Yo nunca, hasta el día de hoy, nunca he sabido poner la cabeza en la almohada hasta el día siguiente. No lo sé. No sé lo que es eso. Toda mi vida, desde que tengo conciencia, pasaba las noches con los ojos. ¿Y por qué? Fundamentalmente, muy cerca de donde yo dormía, en el hall de la casa, había un tremendo reloj que marcaba cada cuarto de hora. Y después cada hora. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Nos acostábamos temprano, muchachitos, comíamos a la cama, ¿ya? Y después al día siguiente al colegio. O sea, 7, 8, 10 años. Pero resulta que, para no levantarme solo, en mi pieza habían 2 hermanos menores míos. Yo los obligaba, para no levantarme solo, encendía la luz y decía, ya, levantémonos. Y acercarnos a la ventana del segundo piso, en verano abríamos la ventana dormíamos la ventana abierta, pero en fin. Ya sabía yo que la luna entraba por la luz que se producía. Y esa luz, además de la campana, me provocaba insomnio. Entonces yo los despertaba, paseo a la ventana. Y nos colocábamos sentados en la ventana. Nunca, qué riesgo, nunca mi padre lo supo, pues nos podíamos caer. Tanto más mis hermanos menores, chiquititos, de 9, 8 años. A conversar con la luna. Ay, qué lindo. Ahí están los testimonios, uno de ellos murió, pero está el otro testimonio. Puede decir, efectivamente, yo también soy admirador de la luna. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno está al lado de alguien que estima o sobreestima, tanto más si está presente la luna en la noche, esa luna que nosotros nos vemos es la misma luna que nuestros primeros padres, Adán y Eva, vieron. La exacta, sin ni un cambio de nada, la misma. Yo sé el peligro que está la luna. Inconsciente, salgo a cualquier lugar, miro hacia la luna presente. En los cuadros, ahí está la luna. Podría tener, entre las significaciones, entre otras, reminiscencias del pasado. En Italia visitaste Asís, Asís. la tierra de San Francisco de Asís. ¿Qué implicancia tuvo eso para ti? Porque para ti San Francisco de Asís es importante. Claro. Por ejemplo, si tú vienes al llegar aquí a esta casa, hay unas ventanucas de entrada al lado de la puerta principal, una ventanuca, y donde ha estado desde siempre una imagen de San Francisco de Asís, ¿no? Una escultura. Escultura que pertenecía a mi abuela, Aurora Mira, la pintora. O sea que esa escultura tiene más de 100 años. ¿Sabes? Bueno, y ahí quedó, desde un comienzo, esto ya más de 40 años, quedó en esa puerta. Y cuento una anécdota. Acá en este barrio no había casa, entonces venía gente, no tenía puerta, no tenía nada afuera. Entonces la gente entraba y de repente voy saliendo yo de esta casa, voy saliendo y me encuentro una mujercita modesta, pobre, arrodillada frente a la imagen. Bueno, y siempre para mí
siempre fue la imagen del hermano Francisco, el poverello que le llamaban, fue siempre importante. Un hombre que tuvo todo, porque era descendiente por el lado de la madre, de aristocracia, y desde el punto de vista del padre, como comerciante tenía mucho poder económico. O sea, estaba muy bien ubicado. Y en su juventud el hombre fue un playboy en definitiva, pero que de repente la caída del caballo también. Tuvo también su caída del caballo. Simultáneamente con Clarita, que tenían amistades. Entonces Clarita también, ella tuvo su propia experiencia espiritual y San Francisco también la propia. Y marcó, sin lugar a duda, no solo desde el punto de vista cultural europeo, sino desde el punto de vista religioso. Para la iglesia San Francisco, la iglesia de los cristianos, San Francisco es importante personaje, por la sencillez de su existencia. Entonces esa imagen, cosa curiosa, preside la entrada de este santuario. De este santuario. En el valle de Vilcabamba, en Ecuador, conociste a un colombiano de 80 años que repetía la frase: la vida comienza a los 80 años. Tal cual. Me quedó grabado. Yo tendría en esa época unos 60 y tantos. Él debe estar uniformado. Son unos pocos, 3 o 4 lugares del mundo en donde la longevidad marca la pauta de los habitantes del lugar. Allá, por ejemplo, es normal tener 120 años y perfecto. Y hay otros que sobrepasaron los 120, 130 años. Entonces este hombre informado de eso, y yo también informado de lo mismo, quise conocer. Yo me vine, pero él estaba allá, bien ubicado. ¿Ya? Entonces, él hablaba así, a los 80 años. La vida comienza a los 80 años. Yo puedo decir algo parecido, ¿no? Claro que sí. Yo puedo decir algo Pero parecido. también se puede entender como la vida comienza en el momento que empiezas a vivir. Ni más ni menos. Y a tener conciencia de lo que es la vida. Claro. Que puede ser a los 20. Claro. Tal cual. Y te hago presente. Si hay vida, hay comienzo, hay principio. Pero si hay vida eterna, no hay comienzo. Tú eres eterna. No tienes principio, no tienes fin. Y la esperanza es, tú tuviste en tu vida intrauterina, tuviste un tiempo de plenitud completa. Tú estabas abastecida de todo. Y ese periodo de plenitud se suspende cuando se da a luz la vida. Tienes la trayectoria de 20, 30, 40, 100 años en la Tierra, pero siempre con el recuerdo, yo fui pleno. Y ese inconsciente, más que inconsciente, eso no es un problema mental. ¿Ya? Esa persona nunca va a perder las esperanzas de lograr recuperar esa plenitud. Algunos se equivocan en la vida y dicen: mi plenitud es hacer negocios, mi plenitud son las mujeres, mi plenitud es pasarlo bien. Nada que ver. Son estos personajes míticos, cito ahora Tolstoy, San Francisco de Asís, no todavía agregar a Besanilla. Bueno, llega el momento en que accede completamente a la plenitud. Y esta segunda plenitud se diferencia de la plenitud intrauterina, en que aquella plenitud intrauterina fue intangible. Acá va a ser tangible, completamente tangible, plenitud completa. Y para una eternidad. Entonces ahí está el concepto de vida, pero agregado, vida eterna. No hay comienzo, no hay fin. Fuiste creado por Dios y Dios no tiene días, ni tiene años, ni tiene siglos. Siempre. Eternidad. Entonces nosotros podemos aspirar a ser, no eternidad, pero ser eternos sí. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de las experiencias de uno hasta el día de hoy. Esa esperanza nunca morirá. Llegar a la plenitud. Y hay personas que son los santos a cualquier nivel, pero santos de vida, que son plenos en su vida. Que son plenos.
Y si uno se acerca a esos santos, ya conocí un santo, al resultado es sorprendente. Tú te das cuenta, es sorprendente. Un fuego, era un fuego, su presencia era un fuego. O sea, lo mío no es teoría. ¿A qué edad lo conociste? Yo tengo 19 años. Imagínate si hubiese conocido ahora. Fuego, fuego. Eso es conocer la plenitud. Y por eso que él pudo decir todo lo que dijo. Habló de la muerte, habló de la muerte. Joven él, tenía 30 y tantos años, dijo, la muerte. Tiene una frase estupenda, porque lo escribió él. Yo no sé repetir ahora, pero termina diciendo, la muerte es alegría. La perfecta alegría. Por lo tanto, hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Tener éxito, tener prestigio, nada. Simple. Y voy a decir algo que lo estoy repitiendo hace varios días. La libertad es dada a aquellos que son imperfectos. La libertad es para el hombre imperfecto. Imperfecto. La libertad no tiene sentido para el perfecto. El perfecto no necesita libertad. No necesita, porque es perfecto. Seguimos el tema, la libertad. ¿Por qué la libertad? Cuando tú llegas a una plenitud, desaparece la libertad. Desaparece, no tiene sentido. Libertad es opción, escoger entre uno y otras alternativas. ¿Qué sentido tiene si tú eres pleno? No necesitas libertad. Y digo algo de actualidad, lo que sucedió el viernes pasado en Europa, en Francia. Todos están indignados con los actores. Están todos apenados por las víctimas. Y nadie se acuerda que el principal actor y el principal víctima eres tú y yo, por cierto. Nosotros somos actores de lo que ha sucedido en París, solo que nosotros no queremos reconocer de que somos actores y víctimas del desamor humano. Cuando hay desamor hay violencia. No hay amor. Hay violencia, hay muerte. Entonces todos, no he encontrado a nadie, por favor, yo pido que haya alguien que diga, sí, tienes razón, es un problema mío. No, recemos por los perseguidos, recemos por los perseguidores. ¿Y por qué no rezamos por nosotros mismos? Que somos la antesala de aquello. Y justamente porque no hacemos nada, somos cómplices de lo que está sucediendo en Europa. Tú, el verdadero cómplice es el que se queda con las manos, sin hacer nada. No, eso pasó en Europa. Cuando hay un incendio en la casa del vecino, no, el vecino que se incendió, pero no es la mía. ¿Y si hubiese sido la tuya? Y das cuenta que efectivamente tu casa se está ardiendo. ¿Te recuerdas la pregunta? Tienes un minuto más de vida. ¿Te recuerdas la pregunta que era? Te concierne a ti, minuto a minuto, tienes un minuto más de vida. ¿Qué haces? Es tu casa la que se está quemando. Tú eres violentista, tú eres víctima de esa violencia. Hay que superarla. Y a los cristianos les pasó lo mismo. Se repite la historia. Cuando fueron perseguidos igual. Y sí, la historia está repleta de ejemplos y no sacaba experiencia ninguna. Nos lavamos las manos, Poncio Pilato. No, es el problema de ellos. Y resulta que es problema mío, Paula. Y por eso yo me cuestiono y por eso le planteo el problema ahora, en esta conversación. De lo que pasó el día viernes en París, la semana antepasada, la semana pasada. El mundo no va a cambiar, y el mundo no cambia, el mundo está destinado a ser el mundo, y punto. El mundo nunca se va a transformar en tierra, la tierra es eterna. El mundo jamás vencerá a la tierra, nunca. Esa es la gran esperanza, y por eso es que estamos en la tierra. Pero no metamos a un edificio de 20 pisos y enclaustrado en una pieza con concreto y con alarma y con de todo. No, vuelvan a la tierra, señores, y dejará de haber violencia. Y aprenderás tú que las cosas se merecen cuando hay amor.
la mujer es madre por amor y por eso da fruto. Y ese fruto es la presencia de un ser humano. No por odio, no se puede crear a una persona con odio, no se puede. El amor es capacidad de dar. El que da, ama. Sin ningún otro título. Si yo doy, amo. Y por eso el sol da, el sol es amor. Si el sol dejara de dar un minuto, dejaríamos de vivir, dejaríamos de ser seres humanos. Demos gracias al sol. Los pueblos primitivos adoraban al sol por amor. El sol nos da amor, nos da vida. Y creía que ese era el Dios. Tenía toda la razón. Era Dios, forma parte de Dios también. Entonces todo lo que pasa afuera es un reflejo de lo que pasa adentro. Pero sin lugar a duda. Y cuando vemos violencia, estamos viendo nuestra propia violencia. Tal cual, por favor. Si yo en la Y mañana... de ahí la responsabilidad a transformarnos. No es tirándole el bulto al otro, ni echándole la culpa a los políticos, ni echándole la culpa a nadie, ni a los terroristas. Eres tú el que tiene que hacer un cambio. De cada vez estar más abierto al amor. Y yo día de la mañana salí del templo, me encuentro con un amigo y le planteo el problema. Entonces, pero José Luis me dijo, tú estás justificando la... Pero amigo, tú estás dándote cuenta de lo que estás diciendo, que yo estoy justificando la violencia. Pero no he entendido nada, no entendí. Me estás ofendiendo porque no entendiste nada de lo que te estoy diciendo. ¿Cómo voy a justificar la violencia si la violencia es falta de amor? Y hay amor cuando tú das. El sol da fuerza, luz y calor. Ama al sol, por lo tanto. Y el sol te va a proteger. Si tú amas, la persona amada, sea naturaleza o sea ser humano, te va a responder. Te va a responder dando, aunque sea una sonrisa. La Gioconda fue la sonrisa de Leonardo. El testimonio de Leonardo da Vinci fue la sonrisa de la Gioconda. Dar por amor, doy. No pido nada, no cobro. No vale nada, no vale. Es, simplemente es. Y ser es dar. La verdadera felicidad consiste en dar. Alguien me preguntó, José Luis, fue a un simposio sobre la libertad, sobre la felicidad. Un francés que venía a Chile, entonces hace un año atrás, el amigo me lo contaba, entonces dijo, hay 365 definiciones de lo que es la felicidad. Me decía mi amigo, que había dicho este filósofo. Yo pensé para mí adentro, este filósofo está perdido. Le dije, ¿y tú qué dijiste? ¿Qué crees tú que es la felicidad? Bueno, mira, tendría que escoger entre las 365 una de ellas. Amigo mío, perdóname, te doy la respuesta de inmediato. Tú eres feliz. ¿Cómo vas a ser? Sí, porque me traes el automóvil. Eso es lo que no nos damos cuenta. Si él me cogió el automóvil, me está dando. Pero como tú no tienes conciencia que dar es ser feliz, no eres feliz. No sé si entendí. No sé si estoy claro. Si tú das, si yo voy caminando y a la persona que viene en sentido contrario le digo buenos días, ¿qué le estoy? Le estoy dando buenos días. ¿Por qué? Porque yo tengo días buenos. Si yo tengo días malos, ¿qué doy? Malos días, no saludo, paso de largo, no pasa nada. Lo que pasa ahora en Europa con los musulmanes. Las víctimas, pueden decir esas víctimas, o las autoridades que defienden a esas víctimas, que son mejores que los que dispararon. Ahí está el problema. Es el gran cuestionamiento de hoy, señores. Gran cuestionamiento. Por eso este mensaje nuestro, esto que estamos los cuatro aquí, es rendirle un homenaje al ser humano, concreto, no a la idea del hombre, es el hombre concreto. El hombre que está sufriendo porque no sabe amar, no sabe quién es, no sabe que es eterno, que está destinado a ser el hombre perfecto. Perfecto. Es una tentativa. En esta trayectoria de la vida es una tentativa. Han habido perfectos. Acerquémonos a eso, por favor. Acerquémonos a esos perfectos. Escuchémoslo. Pero no los que matan. No los que quitan, no los que hacen violencia, no los que van a la guerra. No los que están en el mundo, los que están en la tierra, que se contagian con la belleza de la naturaleza, que toman la tierra, la palpa, y ahí se quedan.
Y en torno al bosque, todas las especies que has plantado, tú dices que estos son los 5 días antes de la creación. Perfecto, sí. Porque Yahvé Dios creó todo eso, no para él. Dios, da. Dios creó todo eso para otro, para dar a otro. A la criatura que él quería dejar en este paraíso. Y todo eso fue belleza. Yo por eso tengo la frase, la primera palabra de la Biblia, esto es teología pura. Y ni un teólogo lo ha dicho. El primer teólogo sería yo. La primera palabra de la Biblia se llamó belleza. Nada más. Y vio Yahvé Dios que lo que había hecho, sigue la frase, en todas las Biblias dice, y Yahvé, en todas, y Yahvé Dios vio que lo que había hecho estaba bueno, pero no bello. Y todos repiten, aquí va a ser un pelambre teológico, influenciado por el bien y el mal. El bien y el mal. Entonces tú, bien y mal, puedes escoger entre el bien y el mal, eres imperfecto. Si tú tienes capacidad de escoger, eres imperfecto. Si eres imperfecto, ¿cómo puedes saber tú qué estás diciendo la verdad y no un engaño? Dios creó cuando los 5 primeros días, y cuando vio Yahvé Dios que lo que había hecho era bello, dijo, bravo, estoy tranquilo. Ahora que el hombre empieza a vivir la tierra. ¿Y tu padre qué hacía a través de los colores? Buscar la belleza. ¿Qué hacía todo? Tener la vista del Malqueún. La belleza. Creación, toda creación. Creación. No hay invención humana. El mundo puro es invención humana. Es artificio humano. Es la palabra. El mundo es un cristiano. El mundo es un artificio. Nueva York es un puro artificio de arriba a abajo. Por eso pasó lo del 11 de septiembre del año 2002. Artificio. Si hay artificio, no hay amor. Hay un engaño. Hay una utilidad. El que ama la verdad, no la reemplaza. No la reemplaza por el éxito. Y el que ama la belleza, no la reemplaza por la utilidad. Se queda con las dos, belleza y verdad, sin necesidad de buscar subterfugio. Ahí está. Belleza y verdad, ahí está. Por eso la primera palabra del texto más antiguo de la humanidad se llamó belleza. Cuando tú retornes allá, a ese país, repite, Yahvé Dios vio lo que había hecho y lo que vio que había hecho era bello. Bello. Quisiera leerte. Este texto está muy ligado a lo que ha dicho Edgar Avezanilla. Quisiera compartirlo en relación al arte, la belleza, la libertad. El arte verdadero intenta expresar la belleza, pero en una estrecha intimidad con el movimiento universal. Las naciones más grandes y las razas más cultas han considerado siempre el arte como una parte de la vida y lo vuelven un instrumento para la vida. En sus mejores momentos, el arte era así en Japón. Era así en todos los mejores momentos en la historia del arte. Pero la mayoría de los artistas son como parásitos, creciendo al margen de la vida. Ellos no parecen saber que el arte debe ser la expresión de la divinidad en la vida y a través de la vida. En todo, en todas partes, en todas las relaciones, la verdad debe ser manifestada en su ritmo que lo abarca todo. Y cada movimiento de la vida debe ser una expresión de belleza y armonía. Habilidad no es arte. Talento no es arte. Arte es una armonía y belleza vivas que deben ser expresadas en todos los movimientos de la existencia. Esta manifestación de belleza y armonía
es parte de la realización divina en la tierra, tal vez su parte más grande. Un texto maravilloso, La Madre, la Gran Aventura, un diario para todos los tiempos. ¿Sabes qué? Gabriel Mistral tiene un decálogo, el decálogo para el artista. Entonces va y dice, el primer artículo dice, amarás la belleza, que es la sombra de Dios sobre el universo.